Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. Hoy quiero referirme a un punto muy especial porque yo creo que el pueblo costarricense tiene que informarse de lo que pasa en Costa Rica y de lo que yo he venido denunciando durante hace mucho tiempo. Recuerden que yo siempre he hablado mi preocupación por el crecimiento del comunismo en Costa Rica, pero yo quiero que ustedes más o menos se formen una idea de lo que está pasando, porque no es la primera vez que yo denuncio eso. Yo recuerden que hablaba, por ejemplo, de José María Figueres Olsen, sí, cuando se dejó decir que él votaba por Carlos Alvarado porque era el más indicado. Sabemos de las reuniones de Guillermo Solís, de Laura Chinchilla con Fidel Castro y de Oscar Arias, porque también he denunciado que desde hace mucho tiempo Liberación Nacional es totalmente comunista. Voy a ponerles esta entrevista que le hicieron en Colombia a Laura Chinchilla para que ustedes se formen una idea. La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, arremetió contra el presidente Rodrigo Chávez y señaló que uno de sus principales logros ha sido allanarle el camino al izquierdista Frente Amplio como alternativa de gobierno para las elecciones del año 2026. Chinchilla, quien durante su administración entre 2010 y 2014 estuvo involucrada en escándalos de corrupción, como la famosa trocha fronteriza y la narcoavioneta, concedió una entrevista al medio de comunicación Noticias Colombia, donde defendió el papel del Frente Amplio y aseguró que son los únicos contestatarios a algunas de las políticas cerradas que tiene el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Parece ser que el Frente Amplio ha sido la única fracción que le ha puesto un estate quieto al gobierno. Y yo no me lo esperaba, yo no sé vos, pero para mí ha sido, bueno, una sorpresa y grata, la verdad, grata sorpresa ver que por lo menos estos muchachos tan jóvenes han sabido ponerle un alto. Pero también, pues sí me han quedado debiendo, no fue hasta hace un año que el Partido Liberal Progresista se atrevió a decir, bueno, disentimos en esto, disentimos en lo otro, creando tanta expectativa. Liberación Nacional, como bien decís, hace mucho teatro, pero en el fondo, debajo de la mesa, mucho acuerdo en común. Sí, las razones obviamente serían un poco especular y yo evito pues ir más allá de lo que estoy viendo. Lo cierto del caso es que los resultados dejan mucho que desear y yo casi me atrevería, porque me hago eco de esa impresión que tenés vos en relación con el papel que ha venido cumpliendo el Frente Amplio. Yo casi me atrevería entonces a decir de que quizás uno de los principales logros que ha tenido el presidente de la República es allanarle el camino al Frente Amplio como una alternativa de gobierno para dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque efectivamente al día de hoy son los únicos verdaderos contestatarios algunas de las políticas erradas que tiene el gobierno. Y si esto sigue así, me parece que efectivamente es lo que Costa Rica va a tener dentro. Sobre el resto de fracciones, Chinchilla señaló que ella estaba esperando que en el primer año de labores promovieran una agenda compartida para, según ella, impulsar proyectos con impacto estructural que el país necesita. Por otra parte, Chinchilla, quien últimamente ha salido a criticar la labor del presidente Rodrigo Chávez en varios medios de comunicación opositores, declaró que la Asamblea Legislativa no ha sido ese poder que hubiese podido contener los impulsos destructivos que tiene el gobierno de Rodrigo Chávez, ya que, según sus palabras, el presidente Chávez está en contra de la libertad de prensa en Costa Rica. ¿Cómo has visto la labor del legislativo? Porque si hay un sistema de pesos y contrapesos, es el nuestro, la democracia. Y ellos tienen una función también que hacer, y es vigilar porque este nuevo estilo de mandatario o de gobierno no pueda irrespetar los límites de los poderes. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho durante este año? Yo esperaba más, te lo confieso, esperaba bastante más. Sí. Porque primero me parecía que desde el punto de vista de promover una agenda compartida, había muchas posibilidades, porque a diferencia de otras asambleas legislativas, sobre todo hablando de los últimos 3 gobiernos antes de el fraccionamiento fue menor y con una gran homogeneidad desde el punto de vista doctrinario. Uno podría decir que prevaleció más bien un centro derecha en la conformación de esa asamblea legislativa. Yo
estaba esperanzada en que se pusieran de acuerdo, definieran proyectos con impacto estructural que el país necesitaba. De acuerdo se pusieron, pero como el gobierno, en muchas cosas. Ya ahorita voy a eso, ¿verdad? Pero no hubo nada de eso, comparada, por ejemplo, con el periodo legislativo anterior, ¿verdad? Que fue, en ese sentido, ejemplar. A pesar de ser tan diferentes, lograron aprobar proyectos complejos, controversiales, pero importantes para el país. Pero cuando además vamos al tema del control político, sí, yo veo mucho estas cosas de actuar ante sus bases, ante las cámaras, golpear la mesa, pegar 4 gritos, pero ¿qué efectividad? ¿A dónde está al día de hoy la carnita? Asamblea que se haya puesto de acuerdo para efectivamente condicionarle al gobierno en no maltratar a nuestra democracia a cambio de proyectos que eran claves para el Ejecutivo? No hemos visto nada de eso. Yo como ciudadana hoy siento que el primer poder de la República no ha sido ese poder que hubiese podido contener los impulsos destructivos que tiene el gobierno en contra, por ejemplo, de la libertad de prensa en Costa Rica. Me parece que a un año de gobierno, el gobierno se ha convertido en su propio enemigo para alcanzar las metas que se propuso por un estilo de gestión que, lejos de garantizar la efectividad en la concreción de las metas, lo que está es alejándolo de alcanzar esas metas. Y además está generando un enrarecimiento en el clima político e institucional, como yo lo recuerdo en la época de la Segunda República de Costa Rica. Y social, ¿verdad, Laura? También socialmente estamos muy confrontados los unos con los otros. Es decir, existen los buenos, existen los malos. Algo que siempre tratamos de evitar en este país. Vamos a ver, me parece que eso sobre todo es la intención de la política de comunicación del gobierno, es decir, polarizar en un país en donde, francamente, y te digo porque además me dedico en mis últimos años a visitar varios países trabajando en estos temas, y todavía Costa Rica era de esos poquitos países que se mantenían bastante más distanciados de la polarización política. Entonces yo creo que todavía, desde el punto de vista social, el país estaba en condiciones relativamente buenas, pero sí ha habido una intencionalidad, y esa es la diferencia, que la intencionalidad de un gobierno, en lugar de unir, es dividir. Y eso hace de verdad una diferencia con respecto a lo que vivimos en todos los años anteriores con otro tipo, digamos, con otros gobiernos y otras administraciones. Aquí el problema es que se llega montado desde una campaña que efectivamente ya promovía el uso de una diatriba y una retórica claramente populista, divisiva, pero no acabó ahí. Se está gobernando exactamente con la misma retórica, y los resultados son bastante malos, y algunos de ellos hasta contraproducentes para el país. Entonces vaya, ¿a qué vamos a premiar? ¿Vamos a premiar a la retórica? Porque simplemente, o la vamos a justificar porque de alguna manera entronca con los ciudadanos que siguen bravos, o vamos a poder decir, momento, señores, perdemos a la racionalidad, porque conducir un país es mucho más que alentar las emociones, es por sobre todo buscar soluciones efectivas a los problemas que tenemos. Y es que aquí no se puede hablar, Laura, estoy leyendo aquí que trabajas como conferencista en foros sobre liderazgo en la gestión pública, democracia y derecho electoral. Aquí no se puede hablar ni siquiera de una ideología. No estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una forma de gobernanza. Aquí estamos hablando de un estilo de político, entre comillas, que están absolutamente despojados de valores y de algo que es muy importante en el ejercicio poder, de elementos de autocontención. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de valores, independientemente de si se promueven políticas hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando hablamos de valores, son de los valores democráticos que tienen que regir el ejercicio del poder para que el poder no se desboque, ¿ok? Del respeto a los medios de comunicación y a la crítica que viene de ahí, del respeto a la independencia de poderes, de respeto al Estado de Derecho, etc. Estos nuevos líderes simplemente desprecian este tipo de valores, están despojados de ellos. Y en segundo término, estamos hablando de que estos elementos de autocontención simple y sencillamente no existen. Hay un desboque total. Y esto es muy grave porque
Si un líder no se pone sus propios límites en el ejercicio del poder, tenemos experiencias históricas sumamente traumáticas, ¿no? Sumamente traumáticas desde los casos del nacionalismo y el fascismo en los años 30 y 40 en Europa, hasta lo que han sido los liderazgos mesiánicos de América Latina en conjunción, digamos, con los estados militarizados. Es decir, no hay una experiencia que nos diga que gobernar despojado de valores y brincándose todas estas barreras de contención al ejercicio del poder den buenos resultados. Bueno, costarricenses, así como ustedes lo ven, esas son las declaraciones que dio Laura Chinchilla, pero voy a referirme un poquito y analizar el pueblo costarricense. Acuérdense ustedes cuando en las elecciones de Carlos Alvarado le preguntaron a José María Figueres que por quién iba a votar él. Y él dijo que él iba a votar por Carlos Alvarado porque era la mejor opción. Yo quiero recordarle al pueblo de Costa Rica que el PA fue un engendro de liberación nacional, porque ellos querían y tenían una agenda, que es la Agenda 2030, la agenda del comunismo. Como ustedes lo ven en esa entrevista que le hizo Colombia, y si más no escucho la voz, me parece que es la de esta Vilma Ibarra. Vean qué interesante, pueblo de Costa Rica. Están tan dolidos porque ya el pueblo costarricense se ha dado cuenta de que Liberación Nacional y el PAC y el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana, a excepción de unos pocos diputados que han defendido al pueblo costarricense. Yo lo he expresado que un diputado de la unidad que me agrada es Lely Borges, porque para mí cualquier diputado que defienda el bienestar del pueblo costarricense tiene mi admiración, y él lo ha hecho. Pero ver las expresiones de una Laura Chinchilla, así descaradamente, hablando de que la mejor opción es el Frente Amplio para nuestro país, nos deja entredicho que ellos lo que están buscando es meter el comunismo en Costa Rica. No es la primera vez que yo denuncio cómo y le pido al pueblo costarricense que despierte, porque estamos ante las puertas de que estos se roben la libertad de nuestro país. Cuando ustedes ven que una Laura Chinchilla habla de comerse la libertad de prensa, y aún a sabiendas de que el presidente de la República respeta la libertad de prensa y la ha democratizado, porque el hecho de que él eliminara los oligopolios en la comunicación y que el mismo Frente Amplio ha salido a criticar y a decir que los únicos medios que deben de informar son los medios grandes, los medios tradicionales, como Telefoca, Anal 7, como la Nazi, ON o CR Hoy, ahora que recientemente llevaron, supuestamente para estos comunistas, porque son comunistas, y eso lo aclaro bien, estos comunistas llevaron a la Asamblea Legislativa al comunista mayor, que es Leonel Baruch Goldberg, donde lo presentaron como el Mesías prometido, y a doña Pilar Cisneros como el Barrabás de Costa Rica. Caso contrario, que el pueblo costarricense admira en doña Pilar Cisneros a la Pancha Carrasco del siglo XXI, y a don Rodrigo Chávez Robles también como el Juanito Mora del siglo XXI. En la reciente conferencia de prensa que dio nuestro excelentísimo presidente, yo lo había recalcado desde antes, porque el pueblo costarricense tiene que aprender a escuchar entre líneas. El pueblo costarricense tiene que saber leer entre líneas. Y desde el inicio del gobierno de don Rodrigo Chávez Robles, yo lo he seguido y lo he denunciado, que la única persona y lo más importante que pudo hacer don Rodrigo Chávez Robles fue haber roto relaciones con Cuba en cuanto a la educación, porque es en la educación donde se fomenta el comunismo. Hoy estamos ante las puertas de un comunismo peligroso para nuestro país, un comunismo criollo y oligarca, en donde únicamente
Los que salen beneficiados son los que están en las altas esferas del poder. Y entonces ustedes van a ver, y yo les puedo citar nombres de personas que se han reunido con Hugo Chávez. Laura Chinchilla se reunió con Hugo Chávez. Óscar Arias Sánchez, gran amigo de Fidel Castro. Supuestamente en el tiempo que Óscar Arias Sánchez ganó el tan inmerecido Premio Nobel de la Paz, se reunió con Fidel Castro y el mismo Fidel Castro le dijo que le daba la admiración. Vean ustedes, pueblo costarricense, que el comunismo en Costa Rica no es de hace unos pocos días, sino de hace muchísimos años que se viene incrustando en nuestro país. De ahí que por eso los rectores de las universidades viven luchando por el asunto del FES, algo que es sumamente increíble. ¿Qué hacemos, pueblo de Costa Rica? ¿Qué hacemos con personas que tienen estudio pero que no tienen trabajo? Cuando observamos, por ejemplo, en la asamblea, en las universidades nacionales, cuando observamos cómo se le dan materias que no sirven para nada, antropología, sociología, teología, materias que no resuelven absolutamente nada. Aquí se necesita ciencia, creación, creatividad, y no se está dando en nuestro país. Ahí les dejo ese video, pueblo de Costa Rica, para que se formen una idea del peligro que se corre en nuestro país, de estos que supuestamente son líderes de Costa Rica, pero lo único que están haciendo es tratando de comerse nuestra democracia.